porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Gálvez. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino. Pero sucedió que, cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Preguntó él: «¿Quién eres, Señor?». La respuesta fue: «Yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer». Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco, y allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: «Ananías». Él le respondió: «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando». Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: «Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre». Pero el Señor le dijo: «No importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa». Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: «Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo». Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Al Salmo 116 responderemos todos, que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Todos Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Todos Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Todos Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como también el Padre que me ha enviado posee la vida, y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaún. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida y pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que prepare nuestra mente, nuestro corazón, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra. Por eso les invito a todos a hacer esta oración después de mí. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un abrazo en la distancia. Hoy viernes nos volvemos a encontrar para escuchar
la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición, qué gracia que nos regala Dios, que nos permite vivir un día más, que nos permite existir, que nos permite estar compartiendo el Evangelio del día. Hermanitos queridos, la palabra de Dios en este día nos indica que debemos comer el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos invita a preguntarnos, ¿estamos comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Estamos haciendo caso a la palabra del Señor? ¿O todavía no lo estamos haciendo? Y también la palabra de Dios en la primera lectura nos muestra que Saulo se convirtió en un perseguidor, que Saulo perseguía a la iglesia. Ustedes y yo escuchamos el día de ayer, ¿recuerdan? El día de ayer recordábamos cómo Saulo llegaba a las casas, dice Hechos de los Apóstoles capítulo 8, y se llevaba preso a todos los de la casa que siguieran la doctrina de Cristo. Perseguía a la iglesia, lo metía preso, se los llevaba. Y la palabra de Dios nos muestra cómo Jesús le reclama a Pablo. Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Pablo no sabía que perseguía al Señor. Saulo sabía que perseguía a la iglesia del Señor. En español, perseguir a la iglesia es perseguir a Jesucristo. Por eso le invito a que en este día, miren, Dios nos regala la oportunidad, vamos a aprovecharla, vamos a meditar la palabra. Dios nos regala este regalo, esta palabra del día de hoy. Vamos a meditarla, vamos a escudriñarla. Le invito a buscar en su Biblia el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1 y siguiente. Repito, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1 y siguiente. Para que ustedes y yo veamos que hay personas que están persiguiendo a la iglesia de Cristo. Sí, que hay personas que están con los ojos vendados y al perseguir a la iglesia no saben que persiguen al mismo Cristo. Sí, que hay personas que no pueden pasar toda la vida persiguiendo a la iglesia porque están persiguiendo a Jesucristo. Y si ustedes y yo tenemos alguna característica de perseguidor, debemos dejarla. Si tenemos alguna característica de persona que está en contra de la iglesia, debemos dejarla. A lo mejor, digamos, yo no persigo a la iglesia, yo no hago nada en contra de la iglesia. Saulo se llevaba a la gente presa, yo a nadie me he llevado preso. Saulo se iba a buscar carta y la gente que andara predicando le prohibía. Yo a nadie le prohíbo que predique. Entonces yo no persigo a la iglesia. Vamos a hacer un examen en el cual ustedes y yo podamos observar si estamos persiguiendo a la iglesia de Cristo o no la estamos persiguiendo. Paren la oreja, oído al tambor. Hechos capítulo 9, versículo 1 y siguiente. En aquellos días Saulo amenazaba todavía de muerte a los discípulos del Señor. Repito. En aquellos días, Saulo amenazaba de muerte a los discípulos del Señor. Hoy la palabra de Dios nos muestra a los perseguidores y a los perseguidos. Saulo era perseguidor. ¿Quiénes eran los perseguidos? Los discípulos del Señor. ¿Y cuál era la forma de persecución? Amenaza de muerte. Amenaza de muerte. Y bueno, para saber qué significa matar, de acuerdo a la palabra de Dios, para saber qué significa amenaza de muerte, de acuerdo a la palabra de Dios, quiero que sea el mismo Jesús que nos lo aclare. Quiero que sea el mismo Señor que nos enseñe qué significa matar, quitar la vida, qué significa esto. Busca en tu Biblia el Evangelio de San Mateo capítulo 5 versículo 21
y léelo conmigo, para que usted se dé cuenta qué significa matar, y así usted se va a dar cuenta qué significa amenazar de muerte. Y usted va a decir: ay, yo era uno de los que perseguía a la iglesia sin darme cuenta. Es que la gente solamente piensa que matar es agarrar un arma blanca, agarrar un revólver, un cuchillo y quitarle la vida al otro. No, matar no solamente significa eso. Matar significa algo más. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 21. Escuchen con atención. Paren la oreja, oído al tambor. Ustedes han oído que se dijo a los antiguos: no matarás. Y el que mata será condenado ante el tribunal. Paren la oreja, versículo 22. ¿Qué significa amenazar de muerte a los cristianos? Escuchen. Pero yo les digo: todo aquel que se irrita contra su hermano será condenado por el tribunal. ¿Cómo? Todo aquel que se irrita, se enoja, se enfurece en contra de su hermano, lo está matando, será llevado ante el tribunal. Luego, y todo aquel que lo insulta. Primero, enojarse. Segundo, todo aquel que lo insulta, se enojó y provocó un insulto, oigan, será castigado por el Sanedrín. Lo está matando. El que se enoja, el que lo insulta. Luego, paren la oreja. Y el que lo maldice será condenado a la gemna del fuego. Si se escapa aquí, del cielo no se escapa y será condenado a la gemna del fuego. Cuando la palabra de Dios indica matar, habla de que si usted se enoja, si usted insulta con malas palabras, o si usted maldice a alguien, lo está matando. Y entonces es donde dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1. Saulo amenazaba todavía de muerte a los discípulos del Señor. Saulo los amenazaba. ¿Qué amenazar? Los insultaba. ¿Qué amenazar de muerte? Los trataba mal. Los maldecía. Estaba en contra de ellos, los hacía enojar. Oye, eso lo hacía Saulo con la iglesia. Y vamos a hacer un examen nosotros de conciencia para ver si estamos nosotros matando a los discípulos del Señor o no. Ustedes no han escuchado que hay gente que empieza a hablar y empieza a maldecir y a especular cosas. Por ejemplo, ¿qué necesidad tengo yo de ir a la iglesia? Si en la iglesia lo que hay son personas que se dan golpe de pecho. Oye, un momentico. ¿Usted sabe cómo se persigue a la iglesia? Cuando usted se pone a insultar a la gente que va a la iglesia. Eso se llama matar. ¿Qué hacía Saulo? Perseguía de muerte. Eso se llama perseguir de muerte. Es que en la iglesia hay pura gente hipócrita. Hay pura raza de víboras. Oye, eso se llama matar. Eso se llama amenazar de muerte. Es que locura. Mire, si yo le echara a usted el cuento de los curas que han pasado por aquí, por esta comunidad, por este pueblo, usted se imaginara, padre, las cosas como son, pero como no se las han contado. Oye, ¿qué significa matar? Destruir, acabar. Es que fulano de tal que va a la iglesia es esto, y no me importa que sea catequista, yo lo destruyo. Eso hacía Pablo. Perseguía cuando aún se llamaba Saulo a la iglesia. ¿Y cómo la perseguía? De muerte. Y en esos perseguidores nos convertimos los mismos católicos. Y en esos perseguidores nos convertimos nosotros cada vez que permitimos personas hablen mal, critiquen, difamen a la iglesia, a los sacerdotes. Dice la palabra de Dios, Saulo perseguía de muerte.
a la iglesia, perseguía de muerte a los cristianos. Oigan, y fue a ver a los sumos sacerdotes y le pidió para la sinagoga de Damasco cartas que lo autorizaran para traer preso a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que seguían la nueva doctrina. ¿Y qué era lo que quería Saulo? Meter preso a todas las personas que seguían la doctrina. Y de aquí que le hablo a los ateos, y de aquí que le hablo a la gente que no quiere nada con Dios, pero que quiere opinar de Dios y de las cosas de Dios. ¿Usted no ha visto que hay gente que nunca en la vida ha ido a una iglesia, que nunca en la vida le gusta acercarse a las cosas de Dios, que fue a la iglesia de niño y eso porque lo bautizaron, si acaso? Pero son los perseguidores acérrimos que hay, son los perseguidores que no les importa nada y se ponen a criticar, quieren meter preso a los cristianos, quieren meter preso a la gente que vaya a la iglesia. Oye, se levanta un cuento, un chisme o lo que sea, son los primeros en hablar, en comentar. Nunca va a la iglesia y quiere hablar de la iglesia. No tiene velas, decimos aquí en Venezuela, usted no tiene velas en este entierro. Usted no tiene nada que opinar porque usted ni siquiera se acerca a las cosas de Dios. Y aún así, eres el primero en insultar, en perseguir, en maltratar. ¿Qué hacía Saulo? Quería meter preso a los seguidores del Señor. Quería meter preso a las personas que escucharan a Cristo, que escucharan su palabra. Y quería meter preso a las personas que eran cristianas. Y eso quieren hacer las personas hoy día. Ya nos tienen preso. Ya nos tienen preso. Oiga, ¿usted no está preso? No, padre, yo no estoy preso, yo soy libre. A ver, ¿y le permiten ir a la iglesia? No. Nos han puesto presos en la fe. Quieren encuartelar, quieren encarcelar la fe. Y ustedes y yo no podemos permitirlo. Todos los días les llega el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis, para que ustedes y yo tengamos presente que no podemos encarcelarnos. Y aunque nos hayan prohibido ir a la iglesia, usted tiene la obligación de leer la palabra de Dios. Usted tiene la obligación de orar. A través del Evangelio del Día se le brinda una oportunidad, aprovéchela. A través del Evangelio del Día Dios nos regala la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántas personas están presas en la fe? Muchas. ¿Cuántas personas con este tiempo de cuarentena han dejado de escuchar la palabra de Dios? Muchas. ¿Y qué le cuesta a usted en convertirse en evangelizador, en predicador de la palabra de Dios? Recuerden lo que siempre les he dicho, los buenos somos más y es la hora de evangelizar, es la hora de predicar, es la hora de enseñar, es la hora de que ustedes y yo seamos valientes, que seamos esas personas. Mire, si hay tanta gente que hay mala, gente que habla mal, critica, ustedes y yo seamos de parte de los buenos, que somos más y evangelicemos. La vida no la podemos pasar nosotros los cristianos actuando de cualquier manera, haciendo lo que se nos ocurre. No, debemos ser conscientes de que hay perseguidores y hay perseguidos. A ver, ¿de qué lado te colocas? ¿De los que persiguen o de los que son perseguidos? Cada vez que usted critica las cosas de Dios, los sacerdotes, las monjas, cada vez que usted critica a la gente que está dentro de la iglesia trabajando, los catequistas, a los cristianos, eres un perseguidor. Amenazas de muerte a los que están en la iglesia de Cristo. Y eso no se queda así. Y miren, eso no se queda de esa manera. Por eso yo estoy tranquilo. Que haya gente que comente, que haya gente que critique al Padre, que haya gente que hable peste, que haya gente que, bueno, diga lo que quiera, yo estoy tranquilo. Porque hay alguien que nos defiende, hay alguien que está al pendiente, hay alguien que le salió a Saulo y le dijo, un momentico, párese ahí, Saulo. ¿Qué pasó? Le puso 0 a Saulo. Le dijo, así no, de esa manera no. ¿Cómo es eso de que usted está persiguiendo a los cristianos? Hay alguien que defendió a los cristianos y ese que defendió a los cristianos lo sigue defendiendo. Y ese que defendió a los cristianos lo va a defender hoy, mañana y siempre. Por tanto, estemos tranquilos.
Si usted y yo somos objeto de crítica, de burlas, que usted le está colocando el evangelio del día a sus hijos, los hijos suyos están burlando de usted. Ay, usted mamá fuera metido a monja. Ay, sí, la santurrona. Ay, sí, papá, fuera metido usted a cura. Ay, sí, el santo que viene a colocarnos el evangelio del día. Tranquilo, sufre la persecución, que hay alguien que nos defiende. Escúchenlo, paren la oreja. Ahí viene, oído al tambor. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, Damasco fue el lugar donde Saulo iba con las cartas para meter preso a los cristianos, que cuando se acercaba al lugar donde iba a hacer desastres, iba a acabar con muchos cristianos, oigan, una luz del cielo lo envolvió de repente con su esplendor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, le dijo la voz y le preguntó: ¿por qué me persigues? Óiganme, óiganme, óiganme. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, que leímos en estos días, el día de antier, nos enseñaba Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, desde el versículo 1 en adelante, que Saulo perseguía de muerte a la iglesia. ¿Y cómo la perseguía? Se metía en las casas y se llevaba preso a los cristianos. Y hoy, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1 y siguiente, nos enseña que cuando Saulo buscó las cartas para ir detrás de los cristianos, se le apareció Cristo y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pregunto, ¿a quién perseguía Saulo? Según Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, perseguía a la iglesia. Y cuando Jesús se le presentó, le dijo: ¿por qué me persigo? San Pablo mismo llegó a decir que Cristo era el esposo de la iglesia. Lea Efesios capítulo 5. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Oye, ¿de qué iglesia está hablando? ¿Cuál era la iglesia que Jesús salió a defender? ¿Cuál era la iglesia que Jesús llegó a decir: esta es mi esposa? Que Pablo llegó a decir: esa es la esposa de Cristo. Ustedes recuerdan el Evangelio de San Mateo. Búscalo un momentico. Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18 y siguiente. Búscalo, léalo conmigo. Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Cristo sí tiene una iglesia. Y esa iglesia Pablo la perseguía, Saulo la perseguía. Sí. ¿Y qué quería? Llevarse preso a todos los cristianos, a todos los creyentes. Y entonces Jesús le salió, le dijo: un momentico, Saulo, Saulito, por favor, ¿qué estás haciendo? Te estás llevando preso a los cristianos. Saulo, ¿por qué me persigues? El representante de la iglesia salió a defender. Y ustedes y yo vamos a ver cuál es esa iglesia ahorita más adelante. Y ustedes y yo vamos a ver qué es lo que sucedió. Y ustedes y yo vamos a observar y vamos a ver cuál es la iglesia que Saulo perseguía. Y vamos a hacer una comparación, porque es que ahorita, en este momento, hay muchísima gente que dice fundar la iglesia de Cristo. Hay mucha gente que dice: yo voy para la iglesia de Cristo y la iglesia de Cristo es esta donde yo estoy. Oye, vamos a ver si es verdad. Vamos a examinarlo con la Biblia. No nos llenen la cabeza de piojos diciéndonos mentiras. Ustedes y yo tenemos algo que Dios nos dio que se llama razón. Tenemos la palabra de Dios. Vamos a leerlo, vamos a escudriñarlo y vamos a ver si es cualquier iglesia la que Cristo defiende o fue la que Él fundó. Y vamos a ver si es real que cualquier persona puede decir: es que está en la iglesia de Cristo y punto y ya. No, señor, póngale 0. Se van a dar cuenta que vamos a raspar a varios. Oído al tambor. Entonces, una luz
lo envolvió y cayó por tierra. Y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿quién eres, Señor? La respuesta fue: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Pregunto, ¿Saulo perseguía a Cristo, sí o no? No, porque Cristo había muerto y había resucitado. ¿A quién perseguía Saulo? A la iglesia. ¿Cómo lo perseguía? Entraba y se llevaba preso a los cristianos. Pidió cartas para seguir persiguiendo a los cristianos. A la iglesia se las dieron. Y en el camino le salió el que defiende a los cristianos. Ustedes han escuchado la canción que dice: yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Nunca pierde un pleito, todos los ganas. Si quieres saber su nombre, Jesús se llama. ¿Usted sabe quién defiende a la iglesia? ¿Usted sabe quién defiende a los cristianos? Pues el mismo Cristo. Y entonces, ¿qué les toca a aquellas personas que andan criticando? ¿Qué les toca a aquellas personas que andan difamando? ¿Qué les toca a aquellas personas que andan diciendo cosas en contra de la iglesia? Pues enfrentarse con Cristo. Pues le toca hablar con Cristo. Pues le toca entregarle cuentas a Cristo. Saulito, Saulito, ¿por qué me persigue? ¿Y quién eres tú? Le dijo Saulo: yo soy Jesús. Usted me persigue. Levántate. Levántate significa: deja ya de perseguir la iglesia de Cristo. Deja ya de criticar, deja ya de calumniar. Deja ya de estar hablando mal, de estar hablando pestes. A los que les gusta hablar y criticar y todo eso, tarea para la casa: leer Santiago capítulo 3, versículo 1. Todo el capítulo 3 de Santiago, tarea para la casa. A los que les gusta hablar mal, burlarse, hacer chistes de los cristianos, a los que les gusta perseguir a la iglesia, Santiago capítulo 3, todo el capítulo 3 de Santiago, léalo, para que usted vea lo que dice Santiago. El que controla la lengua es un hombre perfecto. Y ustedes y yo no controlamos las sin huesos, y hablamos y criticamos a la iglesia de Cristo sin medida, sabiendo que Cristo es el que la va a defender. Y si usted no lo sabía, sépalo. ¿Qué tienes que hacer? Pues levantarte. ¿Qué tienes que hacer? Dejar de criticar. ¿Qué tienes que hacer? Dejar el vicio, dejar el pecado, dejar la sinvergüenzura. ¿Usted qué gana hablando mal de los cristianos? ¿Usted qué gana hablando mal de la iglesia? Pues nada. ¿Acaso le van a dar un premio? ¿Acaso le van a dar un trofeo? Pues no. Y entonces, ¿qué gana usted haciendo eso? Y ahora, ¿cómo sabemos cuál es esa iglesia? ¿Cómo sabemos cuál es la iglesia de Jesucristo? La iglesia que Cristo defiende, porque es que ahorita todo el mundo dice que es la iglesia de Cristo. Y salen los hermanitos evangeliquitos y dicen: es que la iglesia mía es la de Cristo. Fue la que Cristo fundó. Y entonces, oiga, un momentico, párenlo ahí, deténgase. Eso no lo dice la Biblia. Una idea clara de lo que Jesús dejó para poder reconocer la iglesia, para poder saber cuál es la verdadera iglesia que Cristo dejó, para que ustedes y yo no tengamos duda, para que ustedes y yo estemos claros. Ahora, de acuerdo a esta idea, ustedes y yo vamos a ver, vamos a observar, vamos a analizar y nos vamos a dar cuenta rápido cuál es la iglesia de Cristo. Y esto Jesús lo dejó. Y por haberlo dejado, ustedes y yo podemos tener una pista, una de tantas, una idea que Cristo nos dejó, una enseñanza que ustedes y yo podemos ver. Miren, el año pasado, este año que Dios me dio la oportunidad el año pasado, y fui a conocer este lugar, yo estaba encantado, yo estaba fascinado. Yo quería llegar a este lugar, al igual que quería llegar al lugar donde Jesús hizo la última cena. Y dijo el guía: estamos en Cafarnaúm. Y aquí en esta sinagoga fue donde Jesucristo
dio el discurso del pan de vida. Y leímos el capítulo 6, leímos el discurso del pan de vida. Y fue emocionante. Y aquí en Cafarnaún, decía el guía, fue donde Jesucristo le dijo a los judíos, tienen que comer mi carne, tienen que beber mi sangre. Y los judíos se pusieron bravos y se fueron. Ahora, ¿cómo ustedes y yo podemos saber que la iglesia de Cristo, cuál es la iglesia de Cristo en medio de tantas? ¿Cuál es la iglesia que Cristo dejó en medio de tantas? Fíjense, Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 52 nos lo presenta hoy la iglesia. Pero si usted quiere, tarea para la casa, lea todo el capítulo 6 de San Juan, para que usted se dé cuenta que el mismo Señor llegó a decir que para poder ir al cielo hay que comer su cuerpo y su sangre. Y la única iglesia que da el cuerpo y la sangre de Cristo, vamos a ver cuál es. Vamos a ver. Escuchen, paren la oreja, oído al tambor. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 52 y siguiente. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro, si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. Repito, escuchen. Si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. Oye, una preguntita a los hermanitos evangeliquitos. Una preguntita. ¿Ustedes comen y beben el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, así como Él lo llegó a decir en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 52 y siguiente? ¿Qué es lo que le ha enseñado el falso pastor que usted tiene? ¿Qué es lo que le ha enseñado? A ver, dígame. ¿Que la carne y que la sangre es la Biblia? ¿Ustedes saben por qué los judíos se pusieron bravos? ¿Ustedes saben por qué los judíos se molestaron? Porque llegaron a decir, ¿y cómo puede este darnos a comer su carne y a beber su sangre? Jesús estaba hablando de su cuerpo y de su sangre. Aquello que llegó a ser en San Lucas capítulo 22, versículo 19. Jesús agarró pan, lo partió y lo dio a los discípulos y le dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Agarró el cáliz y le dijo, tomen, beban, esta es mi sangre. ¿Cómo ustedes y yo comemos el cuerpo y la sangre de Cristo? Pues a través de la Eucaristía. Ahora dígame usted, ¿cuál es la única iglesia que tiene la Eucaristía? La Iglesia Católica. ¿Cuál es la iglesia que le da de comer el cuerpo y la sangre de Cristo? La Iglesia Católica. ¿Y qué era lo que perseguía a Saulo? Pues a la iglesia que le daba el cuerpo y la sangre de Cristo al pueblo. Aquello que él llegó a decir en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 11. Yo recibí del Señor que él mismo, la noche antes de morir, agarró el pan y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Agarró el vino y dijo, tomen, coman, esta es mi sangre. Ese mismo que perseguía, cuando se convirtió, llegó a decir que él recibió la Eucaristía. Ahora, dígame usted, ¿por qué debo creer en una iglesia falsa? ¿Por qué debo creer en una iglesia donde un hombre diga, es que Dios me reveló, el Señor me enseñó que tenía que fundar la iglesia y esa iglesia es esta? No, mentira, no le crean. La iglesia verdadera, la que seguía a Saulo, era la iglesia católica. A mí no me consta que diga católica. Bueno, entonces la iglesia de la Biblia es aquella iglesia que tiene el cuerpo y la sangre de Cristo. Pregunto, ¿su pastor le ha dado el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Verdad que no? Y entonces, ¿por qué te ha dejado engañar? ¿Cuál es la iglesia que permanece con el cuerpo y la sangre de Cristo, lo cuida y a pesar inclusive de la cuarentena, está todavía celebrando la Santa Misa? La Iglesia Católica. Oigan, y termino con esto. Oigan, paren la oreja, oído al tambor. Llegó a decir Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre,
tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Repito, el que come mi carne y bebe mi sangre, primero, tiene vida eterna. Segundo, yo lo resucitaré en el último día. Ustedes y yo, por alejarnos de la iglesia, ustedes y yo, por enfriarnos, estamos perdiendo la oportunidad de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo por ir detrás de las sectas, por ir detrás de las críticas, de las murmuraciones, de los chismos y de los cuentos, y estamos perdiendo la vida eterna. Y escuchen, la vida eterna no es un juego. La vida eterna no es algo que usted pueda decir, es que ya después yo me arreglo con Diosito y ya cuando llegue allá, entonces Diosito me va a perdonar. No, es que a mí me va a pasar como el ladrón que habló con Jesús y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando esté en tu reino. Y en el último instante yo me voy a arrepentir y Dios me va a salvar. No, Jesús llegó a decir, ¿usted quiere tener vida eterna? Pues entonces coma el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Si eres nuevo en nuestro canal, te damos la bienvenida al Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. No se le olvide suscribirse y darle a la campanita. Aquí al frente en la pantalla, en la parte de abajo, hay una letrica roja que dice suscribir. Y en la parte de arriba, a la izquierda, hay una campanita. Dele a la campanita, dele a suscribir para que todos los días le llegue la notificación. No se le olvide compartir la palabra de Dios. No se le olvide, dice Benjamín, vamos a darle todos un dedito para arriba, un me gusta, vamos a darles un like. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis de Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del Día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.